Deseable iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los saludo a todos, deseando que la paz del Señor sea en nuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón se llena de gozo, se llena de alegría, porque nuestro corazón siempre anhela estar en la casa de Dios. Y hoy es un día especial para la iglesia, pues es día de culto. Y sabemos, hermanos, que entre nosotros está nuestro Dios, pues Él da testimonio a nuestro espíritu que está con nosotros. Sea bendito su nombre para siempre. Hermanos, voy a agregar algunas palabras a esta alocución. Dios se angustia en nuestra angustia. Isaías capítulo 63, versículo 9, es la base de esta locución. Dice: en toda la angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Amén. Hermanos, cuando se habla de que Dios se angustia en nuestra angustia, tenemos que mirar que la angustia nuestra no es la misma angustia de Dios. Nosotros, cuando nos angustiamos, el hombre, el Hijo de Dios, cuando nos angustiamos, es porque tenemos aflicción, congoja, ansiedad, sufrimiento. Eso es en cuanto a nosotros, como hombres, como seres humanos que somos. Nos angustiamos, y eso es lo que equivale el angustiarnos. Pero en cuanto a Dios, hermanos, el decir que Dios se angustia, no podemos decir que Dios se congoja o siente ansiedad, porque Él es Dios. Él es Espíritu. El decir que Dios se angustia, porque también la palabra angustia, hermanos, se define como dolor. Entonces podemos decir que Dios se duele, o le duele. Cuando nosotros sufrimos, estamos en ansiedad, nos acongojamos, estamos en sufrimiento, a Dios le duele. Es decir, Dios siente, hermanos, nuestro dolor. Y para nosotros, la iglesia, el saber que Dios se angustia en nuestra angustia, o siente dolor al mirarnos a nosotros, sus hijos. Hermanos, para nosotros saber esto nos trae a la iglesia confianza. Porque cuando estamos en angustia,
cualquiera que sea nuestra angustia, hermanos, estamos confiados que los ojos del Señor nos están mirando. Dios nos mira. Cuando usted está batallando, cuando usted está sufriendo, Dios la mira. Dios lo mira. Y eso nos trae confianza, hermanos, porque cuando Dios se angustia en nuestra angustia, hermanos, después de eso, o detrás de eso, viene la ayuda de Dios. Detrás de la angustia de Él, que Él se duela al mirarnos en cierta condición, hermanos, detrás de eso viene la mano del Señor a nuestro favor. Y eso nos trae confianza a la iglesia. Somos entonces, hermanos, dichosos, o nos debemos de sentir dichosos, porque tenemos un Dios que nos mira día y noche, y sabe el Señor cuando estamos en alguna aflicción. Y cuando estamos en alguna aflicción, venimos a Él de rodillas, si es aquí en el santuario, o si es en la casa o de camino. Hermanos, estamos seguros que Él nos escuchará. Hermanos, tenemos los testimonios en la palabra de Dios nuestro Señor en cuanto Dios, que Él se angustia. También podemos decir que Dios se compadece. Podemos decir que Dios tiene compasión, que Dios tiene misericordia. Y en la palabra del Señor, hermanos, encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, su versículo número 36, dice esta escritura que viendo el Señor las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas como ovejas que no tienen pastor. Él miró la condición de ellos y tuvo compasión de ellos. Porque aunque la gente esté los hermanos, Dios los ama. Entonces este es un testimonio de que Dios, hermanos, a Él le duele. A Él no le gusta mirar a sus hijos en situaciones difíciles de angustia, en problemas, en aflicciones. A el Señor le duele. Dice su palabra. Quiero que veamos también San Mateo 15:32. Aquí en esta escritura, hermanos, es el testimonio de aquel milagro en donde el Señor les dio de comer a mucha gente. Y dice la escritura que Él tuvo lástima de la gente. Capítulo 15, versículo 32. Dice, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días perseveran conmigo y no tienen que comer. Y no los quiso enviar así.
Porque dijo, porque si los envío a su casa, pueden desmayar en el camino. Y les dio de comer. Tuvo lástima de ellos. Se compadeció de ellos. Porque ya eran 3 días que perseveraban con él. Estaban con él. Y se compadeció de ellos, hermanos. Ese es nuestro Dios. A él, hermano, le duele cuando usted está pasando por algún momento difícil. Quiero mencionar el último testimonio de la palabra de Dios. Y fue en aquella ocasión cuando el Señor, sabiendo que Lázaro había muerto, fue a aquella aldea. Y dice la Escritura, hermanos, en el Evangelio de San Juan encontramos este testimonio, capítulo 11, desde el versículo 28 en adelante. Ahí, hermanos, nos dice la Escritura que cuando él llega a esa aldea, dice que Marta habla a María en secreto y le dice: el maestro está aquí, te llama. Y dice que ella, como lo oyó, se levantó prestamente y vino a él. Versículo 30, que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta lo había encontrado. Y dice que los judíos que estaban en casa con María, cuando miraron que se levantó prestamente y fue a encontrar al Señor, dice que ellos también la siguieron, pensando que ella iba a ir al sepulcro a llorar. Pero dice: mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Dice Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, tanto María como los judíos que habían venido con ella llorando, dice, se conmovió el espíritu y turbóse. Mira a María llorando. También los judíos que estaban con ella y que la siguieron hasta donde estaba Jesús, también llorando. Y dice que el Señor les preguntó: ¿dónde le pusiste? Le dice el Señor: ven y ve. Y luego el versículo 35 dice: y lloró Jesús. Hermanos, este es un testimonio. Gloria a Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios compasivo. Que si nosotros, hermanos, estamos sufriendo, batallando, tenemos que tener la confianza que Él, sus ojos están sobre nosotros. Y que cuando nosotros doblemos nuestras rodillas para pedirle su ayuda, su socorro, la confianza nuestra es que después de que el Señor se angustie de nuestra angustia, va a venir el ángel de su paz. Va a venir su ayuda de nosotros, hermanos, a librarnos, a sacarnos de los problemas, de las dificultades en las cuales nos encontremos. Hermanos, ¿creemos esto? Gloria a Dios. Voy a invitarlos, el que guste pasar aquí al frente. Hermanos, si tenemos problemas,
siempre confiar en que cuando lo necesitemos, ahí estará para ayudarnos. Dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Ese es nuestro Dios. Él se habrá de compadecer, Él habrá de atendernos, hermanos, cuando nosotros lo necesitemos. Que sea esta siempre nuestra confianza. Hermanos, voy a dejar este lugar. Nuestro hermano Héctor Silva Tobar, pastor de esta iglesia. Salvador Jesucristo, os saludo con la gloriosa paz de Dios que vive y permanece para siempre. Nos damos cita una vez más en este lugar sagrado, en este recinto de adoración a su santo nombre, en donde traemos a nuestro Dios nuestras necesidades, circunstancias, peticiones de oración. Si estamos enfermos, pues venimos a pedir a nuestro Dios que sea propicio, que nos sane, que nos levante, que levante a los enfermos y que dé fortaleza a aquel que va batallando, a aquel que está sufriendo. Bueno, hermanos, por eso venimos aquí a darnos cita en este lugar, para venir a buscar el eterno refugio, para solicitar de Él, de Dios nuestro Señor, su ayuda. La Biblia dice que nadie será fuerte por su fuerza. No es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes, ni de los valientes la batalla, no. Es de aquel que confía en Jehová nuestro Dios, porque Él es el que da la fortaleza, mis amados hermanos. Nos damos cita en este lugar, hermanos, para traer a la memoria cuán bueno es nuestro Dios, cuán misericordioso y clemente, compasivo, que sabe tener misericordia de nosotros y también de los que le buscan, también, aunque hay quien todavía no ha obedecido al Evangelio, pero si usted le busca de todo su corazón, Dios tendrá de usted misericordia, ¿sí? Porque Dios no hace excepción de personas. Aquel que le busca de todo corazón, lo halla, ¿verdad? Lo encuentra. Hermanos, estamos considerando el tema Dios se angustia en nuestra angustia, fíjese. Y acuérdense que Dios no está necesitado de nada. Él es el Todopoderoso. Pero de los tantos atributos de Dios, uno de ellos también es su misericordia. Dice que su misericordia es para siempre. Que la misericordia de Dios es mejor que la vida. ¿Se imagina? La elevación, la altura, la calidad, la grandeza de la misericordia de Dios, hermanos. No se compara. Que va de la mano con el amor de Dios. El amor de Dios no tiene comparación. No tiene comparación, no hay igual. Por eso en su amor se compadecía de sus hijos, del pueblo de Israel, que primero estaban sufriendo en Egipto, ¿se acuerdan? Ahí en Egipto eran esclavizados, estaban en cautiverio. Cautiverio es aquel que está cautivo, aquel que está preso, aquel que está bajo un régimen o una opresión, porque eso era un régimen de Faraón. Estaban bajo opresión. Los ponían a trabajar, a hacer ladrillos, y luego les doblaron las cargas, o sea, el trabajo. Les dieron más trabajo, el doble de lo que ellos hacían. Después tenían que traer el material y hacer la misma cuenta de ladrillo. De cualquier manera no les mermaron el trabajo, antes les agravaron la carga. Y eso fue causa para que Dios se acordara de ellos, ¿sí? Dijo, tengo conocidas sus angustias, estoy viendo cómo está sufriendo mi pueblo. Ahí está la compasión, hermano.
compasivo, si hay alguien misericordioso, es Dios nuestro Señor. No hay como Él, hermanos. Él conoce la situación del hombre, el sufrimiento, las luchas, las pruebas, la angustia, y por eso se compadeció de su pueblo Israel, que estaban presos. Y bueno, Dios se dispuso de un hombre humilde, llamado Moisés, ¿verdad? Y Dios lo envía. Dios lo envía. ¿Qué le voy a decir a Faraón? ¿Qué le voy a decir que me ha enviado? Le dirás, yo soy, me ha enviado. Yo soy el que soy, dice el Todopoderoso. A la invocación de ese título de Dios nuestro Señor, porque luego les explica su nombre. Así les dirás, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado para que dejes en libertad a su pueblo. Bueno, después de las 10 plagas, usted conoce la historia, pero es nada más un recuento en donde se mira la misericordia de Dios, mis amados hermanos. Se acordó de su pueblo, lo sacó de la esclavitud a la libertad, para que acá en el desierto cantasen alabanzas al que vive y reina para siempre. Bendito nuestro Dios. No se le olvide que nuestro Dios es misericordioso. Por eso hay que abrigarnos, hermanos, en la misericordia de Dios. Es lo mejor, hermanos. Buscar su misericordia, como aquellos que buscaban misericordia. Y Dios tuvo compasión de ellos, mis amados hermanos, dándole libertad al pueblo de Israel. Ya en el camino también, en el desierto, también Dios miraba su aflicción. Tuvieron hambre y les dio de comer, tuvieron sed, les dio aguas para beber. En fin, hermanos, hizo maravillas con su pueblo. Reyes que se obstruían o se ponían en el camino para que su pueblo no avanzase, Dios destruía a los reyes contrarios. En fin, tantas cosas, hermanos. Pero en todo esto se ve la misericordia de Dios nuestro Señor. Bendito su nombre para siempre. Él sabe tener misericordia, como dijo, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadeceré, dice el Señor. Por eso, hermanos, es importante servir a Dios, buscarle, servirle con todo nuestro corazón. Dice que como el Padre se compadece de su Hijo, así Jehová se compadece de todos los que le temen. Tú tienes temor de Dios, temes a Jehová, haces bien, sírvele con todo tu corazón. Porque de esta manera agradaremos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, mis amados hermanos. Así como se compadeció de aquella viuda que llevaba a su hijo ya enterrado, ya iba muerto su hijo, iba la compañía, iba la gente, iban cargando el féretro donde iba aquel muchacho, porque era un muchacho que había fallecido, y iba la viuda, era lo único que le quedaba. Su hijo, su único hijo, iba llorando aquella mujer, pero de pronto el divino maestro se presenta y manda detener a la gente, manda que se detengan, y solamente con tocar el féretro, el cajón que llevaban, donde llevaban al muerto, el muchacho vuelve a la vida, revivió, hermano. Nada más con tocar, ¿se imagina usted? No más con tocar el cajón o el féretro donde iba aquel muchacho, con tocarlo, aquel muchacho vuelve a la vida y lo presenta vivo delante de su madre y delante de todos los que iban con ellos. Ya para iban al panteón, ya iban a sepultar a aquel muchacho, pero ahí se vio la misericordia de Dios. Ahí se vio el poder de Dios, mis amados hermanos. A ese Dios compasivo nosotros servimos. A ese Dios misericordioso apelamos a su misericordia. Señor, ayúdanos. Tengo esta necesidad, tengo este problema, ayúdanos. Tú seas quien intervengas, quien oficies, porque cuando el Espíritu de Dios nos dirige, todo sale bien, mis amados hermanos. Todo es para salud de su pueblo, de su iglesia y de todos nosotros, mis amados hermanos. Tantas cosas, tantos milagros
terminaríamos de enumerarlos. Otro de ellos dice la escritura que un príncipe, fíjese, la hija de un príncipe se murió, una muchachita de 12 años también. Primero estaba al borde de la muerte y va este príncipe: Señor, mi hija está al borde de la muerte. El Señor se dispone a ir, pero en eso viene aquella mujer que tenía flujo de sangre. ¿Se acuerdan de ese testimonio? En eso viene aquella mujer para también arrancar la bendición de Dios. Con tocar el borde del vestido de Jesús, aquella mujer fue sana, fue salva de su enfermedad. Y sigue adelante el maestro cuando llega a la casa. De hecho, antes de llegar le dieron la razón a Jairo, que Jairo era un príncipe, no era cualquier personaje, era un príncipe del pueblo. Ya no les moleste al maestro, tu hija ha muerto. Pero el Señor le dice, fíjese, le dice: confía, cree solamente. Le dice el maestro de maestros a aquel príncipe llamado Jairo. Confía, le dice, cree solamente. Son palabras para nosotros hoy también, hermano. Confía en Dios, hermano. Cree solamente en Él. Y Él habrá de obrar, de intervenir en los asuntos que tengamos que tratar en la vida, hermanos. Enfermedades, sufrimientos, qué sé yo, hermanos. Pero Dios conoce todas las cosas. Cuando llega a la casa del príncipe llamado Jairo, no permitió a la gente porque muchos se burlaban. Llegó Jesús y dijo: la muchacha duerme. Cuando dijo eso el maestro, todos los que estaban ahí se burlaron, fíjese. Ahí manifestaron incredulidad, ¿verdad? Esa es incredulidad. ¿Cómo vamos a mermar el poder de Dios, hermanos? El poder de Dios es muy grande, es insondeable, es inalcanzable, es más alto que los cielos, más profundo que la mar, más ancho que la mar, mis hermanos. Nuestro Dios no está limitado, es un Dios ilimitado, un Dios de poder, mis amados hermanos. Aquí le pedimos que se manifieste y se manifiesta también en otro lugar, en otro país. A Dios no le cuesta nada, nada más en decir su palabra y las cosas se hacen. Bendito nuestro Dios. Porque aquellos no creyeron, no les permitió entrar a la sala, pero nada más a Jairo y a la esposa de Jairo, a los padres de aquella muchacha que ya había fallecido. Y llega el maestro y solamente con hablar unas palabras le dice: